¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que me estén mirando. El día de hoy le vamos a instalar un estéreo nuevo a la camioneta y se los voy a mostrar aquí. No se vayan. Bueno, como les mencionaba, les voy a mostrar primero lo que vamos a instalar. Tenemos que quitar el original y ocupamos una herramienta especial, ocupamos un conector especial y por supuesto el estéreo. Miren, este va a ser el estéreo, es un doble DIN, ya lo tenía en otro carro instalado, entonces no les voy a mostrar porque pues ahora sí, de hecho necesito quitarle lo que es el arnés original para poder conectarlo. Obviamente vamos a ocupar unas herramientas especiales para quitar el estéreo de fábrica. En este caso utilizaríamos este que dice, a ver si alcanzan a decir ahí, dice Ford, serían estas. Y ocupamos un conector para estéreo, aquí dice a qué coches le quedan. En este caso utilizaríamos para una Ranger, ¿verdad? Aquí está, Ranger, a ver si lo alcanzo a... ahí está. Bueno, entonces primero acompáñame a quitar el estéreo original y después continuamos con todo esto. Para eso vamos a ocupar estas. Nos llevamos. Muy bien amigos, ya estamos aquí en la camioneta. Recuerdan que trajimos estas herramientas. Bueno, pues estas van aquí, tienen unos orificios, van así, y la otra va de este lado. Una vez que las ponen hasta que tope, los voy a poner aquí, ¿va? Para ver si pueden ver y a ver si no me estorbo. Ahí. Una vez que entran, hacen hacia afuera. Como vieron, ya salió un lado. Y así es como sale el estéreo. En este caso, ya quería salir todo completo, pero no lo queremos sacar porque vamos a desconectar la antena y desconectaremos, si alcanzan a ver ahí, el estéreo. Fíjense cómo únicamente en esta camioneta únicamente trae este arnés conectado, no trae otros, únicamente trae uno, lo pueden ver, y el de la antena, lo cual quiere decir que solamente vamos a utilizar un conector que viene allá, nuestro conector aftermarket, y la antena. Ahorita nos vamos para allá. Bueno, entonces ahora destapo este. Miren, aquí trae diferentes conectores que en realidad no vamos a utilizar todos, pero hay que quitarle todos estos plásticos primero. Vamos a desemplasticar todo esto. Uno. Vamos a ver cuál es el que queda de estos, 1, 2 o 3, porque este es también para un estéreo premium que trae amplificador. Entonces, bueno, aquí sabemos que me doy cuenta que el que voy a utilizar va a ser el blanco únicamente, en ensamble aquí. Entonces estos otros no los voy a utilizar, únicamente se utilizan para lo que es tierra, corriente, ¿verdad? Entonces no hay nada más. Tierra, corriente, lo cual van al estéreo. Listo, todo eso lo saca desde el main, ¿verdad? Entonces vamos a conectar esto al arnés del estéreo para que ya nada más llegar, pum, llegar y poner. Muy bien amigos, ya tengo todo esto listo. Estos dos son del estéreo, de la parte de atrás del estéreo, donde me saca lo que son bocinas y positivo y negativo, lo que es corriente y tierra. Ahora estos van a ir conectados a esta telarañal que está aquí.
Obviamente seguimos los patrones de color que son aquí los mismos que trae. Y aquí también lo mismo con estos, ¿verdad? Esto no se los voy a mostrar cómo lo conecto porque pues es sencillo. Sigue los patrones rojo con rojo, amarillo con amarillo, negro con negro. Y acá de las bocinas igual, morado con morado, verde con verde, blanco con blanco y gris con gris. Y pues todos tienen un positivo y un negativo y ya, ¿verdad? Entonces no les voy a mostrar cómo conecto esto. Y ahorita que lo tenga todo conectado volvemos para ir a hacer la instalación del estéreo, ¿vale? Bueno amigos, miren, como ya pueden ver, ya terminé de lo que es hacer todas las conexiones. Recuerden siempre utilizar Thermofit, esto es para un acabado más profesional y sobre todo que no se les estén despegando los cables tan fácilmente. Si se fijan, este arnés ya quedó bien limpiecito, no se ve todo telarañero, y lo único que vamos a hacer, estos son el estéreo y esto es camioneta. Entonces ahorita vamos a la camioneta y les muestro cómo va. Ok amigos, ya que estamos aquí en la camioneta, lo primero que vamos a hacer antes de conectar y todo, pues vamos a asegurarnos que el estéreo sí prenda, sí funcione como debe de ser, para que no haya ningún tipo de problema. Como les dije, tenía dos conectores, ponemos. Ahí si damos vuelta a la llave debería de prender el estéreo. Si muestra. Muy bien. Ya prendió el estéreo, quiere decir que todas nuestras conexiones están correctamente bien. Vamos a buscar una estación. Se escuchan las bocinas de hecho, lo cual es bueno. Quiere decir que sí está trabajando correctamente el estéreo. Sí, está trabajando bien. No se escuchan las bocinas traseras. ¿Ahí escucha que hay bocina? Sí, sí se escucha, pero ponen AM. O no llega aquí AM. No, bueno, está todo conectado. Entonces ahora vamos a, lo apagamos. Ahora vamos a ver la manera de, voy a desconectar otra vez el estéreo para que no nos estorbe. Muy bien, este es el marco del estéreo, el cual debe de ir fijado a la camioneta. Ah, cabrón, a ver, aquí ya nos falló. Muy bien amigos, aquí en este caso yo estoy, no les había mencionado que pues bueno, como ustedes pudieron ver, no entraba lo que es la media caja del estéreo. Entonces para esto hay que recortar el labio superior y el labio inferior de la mascarilla de plástico de su camioneta, en este caso la Ranger Zona. Ahora lo que estoy haciendo pues es cortando el labio superior, labio inferior, perdón, para que entre lo que es un estéreo doble DIN. Entrando este estéreo ya no van a necesitar utilizar la media caja. Para esto ustedes tendrán que fabricar dos pequeños brackets, uno para que vaya uno de cada lado, del lado izquierdo, uno del lado derecho, que sostiene el estéreo a la mascarilla, y la mascarilla se sostiene a lo que es la base completa del tablero por medio de dos tornillos y sus correspondientes grapas, ¿verdad? Todo esto para que puedan ustedes instalar el estéreo. Después de hacer la instalación del estéreo, yo lo que estoy haciendo aquí es probando una tierra física, instalando una tierra física, porque todos los estéreos ocupan, estéreos de pantalla ocupan por así decir, una tierra física para que puedas ver imagen mientras estás conduciendo. Esa tierra va a lo que es normalmente la conectan al handbrake, que es el freno de mano, para que se pueda ver algo, ¿verdad? Muy bien, ya que ustedes tienen su estéreo instalado a lo que es la mascarilla, ya únicamente empiezan a conectar todo, empiezan a reconectar todos los arneses, antena, no se les olvide, muy importante la antena para el radio, si es que les gusta escuchar la radio. Yo en este momento aquí estoy mandando un cable, es el cable de USB que se puede conectar al estéreo para hacer el mirror link o el espejeo del estéreo, para que veas todo lo que ves en tu teléfono, lo ves en el estéreo. O también para utilizarlo para centro de carga o para la memoria externa, ¿verdad? La USB, los que tienen canciones. Después de que yo hago esto, ya únicamente me quedaría lo que es reinstalar lo que todo es toda la mascarilla,
con sus respectivos tornillos, las grapas, y me quedaría la instalación del estéreo en la Ranger Zona listo. Entonces aquí quiero darle las gracias a la persona que está grabando, que es mi padre. Muchísimas gracias, papá, por ayudarme a grabar en este episodio, ya que nos viniste a visitar desde Mérida, Yucatán, y pues quiero agradecerte por haberme ayudado a grabar este video. Así es que espero les haya gustado este video, amigos. Continuamos con el video y pues como pueden ver ya estoy conectando lo que es antena y todo, ¿verdad? Gracias, amigos. Saying goodbye is always so hard. Why don't we just stay here for one day longer? One more minute, one more hour. Según ya está instalado, entonces vamos a ver si funciona. Bueno. Hola, hola. Sí. ¿Me escuchas bien? bien? Sí, se escucha todo. No debe ser. Ok, yo te escucho bien también. Sí. Ahí quedó. A ver.